Cuenta la leyenda que en el origen de los tiempos no había luz. Nada existía, tan solo una profunda oscuridad que gobernaba el insondable océano infinito, al que los egipcios llamaron Nun, el mar primigenio. El poder de Nun era inmenso y contenía, disuelto en sus aguas, todos los elementos necesarios para la creación. En un instante memorable, de sus profundidades brotó un resplandor que quebró la eterna oscuridad, y de su interior surgió el dios Ra, glorioso y brillante. El todopoderoso Ra, el padre de todos los dioses y creador de todas las cosas. Ra tenía el poder absoluto, podía cambiar de forma a voluntad, y aquello que Ra nombraba adquiría forma y se volvía real. Entonces, Ra se dispuso a crear el sol pronunciando estas palabras: al amanecer me llamaré Kebri, al mediodía seré Ra, y al atardecer recibiré el nombre de Atum. Pero el secreto de mi origen y de mi nombre deberá permanecer oculto. De esta forma, el sol apareció por primera vez iluminando la oscuridad del vasto océano Nun. Así fue como Ra se elevó por primera vez sobre el horizonte, y al atardecer descendió para volver a ocultarse. Después Ra nombró a Su, dios del aire, y los vientos se congregaron por primera vez y comenzaron a soplar. Más tarde, el omnipotente Ra nombró a Tefnut, diosa de la humedad, y la lluvia se hizo presente derramando sus gotas. Asimismo nombró a Geb, dios de la tierra, y con solo nombrarlo, se formaron valles y montañas en las tierras de Egipto, y para hacerles compañía, Ra también nombró a Anat, diosa del cielo, y entonces el firmamento se arqueó sobre la tierra. Fue entonces cuando Ra, satisfecho con su obra, quiso completarla obsequiando a Egipto con el río Nilo. Para ello nombró a Api, el dios responsable de las crecidas del Nilo. Fue en ese instante cuando el Nilo comenzó a fluir a través de Egipto, fertilizando sus amplios valles. Ra comenzó a nombrar una por una todas las cosas que existen sobre la tierra, y éstas se hicieron visibles y crecieron. Finalmente les dio nombre a los hombres y a las mujeres, y desde entonces la humanidad pobló la tierra. Ra tenía el poder de asumir la forma que deseara, por lo tanto, decidió tomar el aspecto de un hombre, y de esta forma se convirtió en el primer faraón de Egipto. Ra gobernó Egipto durante milenios, llevando bienestar y prosperidad a sus habitantes, gracias a las fabulosas cosechas y a sus magníficas leyes. Los egipcios solo tenían palabras de agradecimiento hacia el dios, y no dejaban de ensalzar su nombre. Pero Ra, al haber tomado forma humana, envejecía con el paso del tiempo. Hasta que un buen día, los egipcios dejaron de respetarlo, comenzaron a burlarse de su aspecto senil y a desobedecer sus órdenes. Ra no pudo evitar oír las burlas y comentarios enojosos de sus súbditos. Cuando observó que los hombres no obedecían las leyes, se enojó de tal manera que decidió convocar a los dioses, que él mismo había creado, en un lugar secreto para pedirles consejo y encontrar una solución. Allí estaban Su y Tefnut, Geb y Nat, y el océano Nun. Escuchando el problema que aquejaba al dios Ra, Nun, el océano primigenio, habló con estas palabras: lo que debes hacer, padre de todas las cosas, es destruirlos adoptando la forma de tu hija Sekhmet, diosa de la venganza. Los otros dioses, al ver el mal comportamiento de los hombres, estuvieron de acuerdo y le aconsejaron destruir a toda la humanidad, mediante el inmenso poder destructivo de la diosa Sekhmet. Fue entonces cuando Ra, con su ojo que despedía una mirada aterradora, creó a la diosa Sekhmet. Feroz y sanguinaria, cual leona que persigue su presa, y se deleita en la matanza y en la sangre. Siguiendo las órdenes de Ra, Sekhmet desencadenó su intensa furia sobre todos los que ridiculizaron a su padre, sembrando el terror y la desesperación en todas las tierras de Egipto. Los hombres y mujeres de Egipto se apresuraban y huían para esconderse, pero la diosa Sekhmet los perseguía y los asesinaba cruelmente, relamiéndose con su sangre. Cuando Ra vio lo que Sekhmet había hecho, la llamó a su presencia para preguntarle si había obedecido sus deseos. Sekhmet le respondió que estaba feliz porque había vengado a su padre, Ra, eliminando a todos los hombres y mujeres de la faz de la tierra. Todo Egipto estaba teñido con el color de la sangre derramada, y era imposible detener la furia de la cruel y sanguinaria Sekhmet.
Pero Ra, al ver semejante baño de sangre, se apiadó de los hombres y decidió hacer algo para frenar la matanza. Envió entonces a sus mensajeros, rápidos y silenciosos, en busca de grandes cantidades de ámbar. Después ordenó preparar gran cantidad de cerveza hasta llenar 7000 jarras, y mandó mezclar el ámbar con la cerveza. A la luz de la luna, la cerveza adquiría el color rojo de la sangre. Una vez llenas las jarras, Ra envió a sus mensajeros para derramarla sobre el lugar donde se encontraba Sekhmet. Al salir de nuevo el sol, Sekhmet ya estaba preparada para su próxima cacería. Fue entonces cuando vio que la tierra estaba inundada de color rojo, y creyó que sería sangre real, pues no había cerca ningún hombre o mujer. Sekhmet se acercó y bebió alborozada, mientras reía y disfrutaba pensando que era sangre. Bebió tanto ese día, que presa de la ebriedad, no pudo matar a nadie más. Cuando Sekhmet volvió ante la presencia de Ra, el dios la recibió con alegría pues no había matado a ninguna persona, y decidió cambiar su nombre por el de Bastet. A partir de ese momento Sekhmet se convirtió en la diosa Bastet, y pasó a ser la diosa de la dulzura, del amor y la pasión. La humanidad fue redimida, y Ra continuó reinando en su ancianidad, aunque sabía que había llegado el momento de delegar el gobierno de Egipto en los dioses más jóvenes. No olvidemos que el poder de Ra estaba en su nombre secreto. Si alguien lo descubría, Ra dejaría de reinar. El gran dios sabía esto y lo mantenía oculto en su corazón. Solo utilizando grandes poderes mágicos se podría conocer su verdadero origen. Mientras tanto el dios Geb se unió a la diosa Nat y tuvieron varios hijos, Isis, Osiris, Neftis y Set. Isis era la más sabia de todos ellos. Isis conocía todos los secretos del cielo y de la tierra, pero lo que no conocía era el nombre secreto de Ra, y se propuso descubrirlo. Ra ya era muy viejo. Caminaba con dificultad. Su cuerpo entero temblaba. Sus palabras se escuchaban entrecortadas, y como la mayoría de los ancianos, babeaba. Isis comenzó a seguirlo a escondidas, y cuando una gota de la baba de Ra cayó sobre la tierra formando barro, ella lo recogió y modeló una serpiente. Colocó la serpiente cerca del camino, y cuando Ra paseaba, la serpiente lo mordió, y luego huyó para ocultarse. El veneno corrió rápidamente por el cuerpo de Ra, provocándole un dolor que hasta entonces le era desconocido. Ra gritó con todas sus fuerzas y los dioses corrieron a su encuentro. Ra estaba terriblemente desconcertado. Sentía que un fuego le quemaba por dentro, y no encontraba explicación a lo sucedido. Los dioses fueron convocados, lloraban y se lamentaban por lo sucedido. Entre estos dioses, se encontraba la astuta Isis, que se acercó preguntando, ¿qué es lo que sucede, Padre Todopoderoso? ¿Acaso te ha mordido una de las serpientes que has creado? Ra respondió, me ha mordido una serpiente que yo no he creado. No puedo dejar de temblar. Siento que un fuego abrasador me quema por dentro y me devora. Isis se acercó con dulzura y le dijo al oído, si me dices tu nombre secreto, podré hacer uso de mis poderes mágicos, y podré sanarte. Ra respondió, yo soy el que creó el cielo y la tierra, el que creó las aguas y los vientos, la luz y la oscuridad. Soy el creador del gran río Nilo. Yo me llamo Kepri por la mañana, Ra al mediodía, y Atum al atardecer. A lo que Isis le respondió, tú sabes bien, Padre Todopoderoso, que esos nombres son conocidos por todos. Lo que yo necesito para curarte es tu nombre secreto. Ra la tomó de la mano y le susurró al oído, antes de que mi nombre pase de mi corazón al tuyo, júrame que no se lo dirás a nadie, salvo al hijo que tendrás, al que llamarás Horus. Y Horus deberá jurar que el nombre permanecerá en él por siempre. No se lo debe comunicar ni a otros dioses, ni a otros hombres. Isis realizó su juramento, y el conocimiento del nombre secreto, pasó del corazón de Ra al corazón de Isis. Entonces, Isis haciendo uso de todos sus poderes mágicos dijo, por el nombre que conozco, ordeno que el veneno abandone el cuerpo de Ra para siempre. El veneno desapareció, y Ra se sintió bien, pero dejó de reinar sobre Egipto. Encontró un lugar en el cielo, donde paseaba cada día, siguiendo la trayectoria del sol. Esta fue la historia del primer faraón de Egipto, el poderoso dios Ra, en su encarnación humana.